Amén. Bien, bueno, la semana pasada estábamos todavía en este tema de las 6 secciones, ¿no? Estábamos un poco entendiendo las secciones para luego sumergirnos en el texto. Yo creo que ya hoy nos vamos a empezar a sumergir en algo donde nos vamos a empezar a conmover de corazón porque vamos a meternos en el texto, ya no tanto en la estructura, pero terminemos la estructura para poder entrar en la riqueza del texto. Entonces nos habíamos quedado en la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte que se titula, la última vez vimos, lo último que vimos fue el gran Apocalipsis, que está del capítulo 24 al 27, y no me metí a explicar mucho porque eso lo vamos a ver cuando veamos Daniel, ¿sí? Cuando veamos todos los libros apocalípticos, por el tipo de literatura, es apocalíptica, del Antiguo Testamento. Entonces la cuarta parte se titula Oráculos contra Samaria y Judá, que va del capítulo 28 al 33. Estos oráculos reproducen gran parte de la predicación de los últimos años de Isaías, ¿sí? Es cuando ya Isaías está acabando, el primer Isaías está acabando su ministerio profético. Y a menudo comienzan los oráculos con la exclamación de infortunio hay, ¿no? Como Cristo, que también hay de los fariseos, hay de tal. Bueno, estos oráculos van a ser introducidos con esta modalidad de infortunio, ¿no? De algo que, cuidado lo que vendrá, ¿no? Que es con esta partícula hay, ¿sí? La quinta parte es el pequeño Apocalipsis, que va a ir del capítulo 34 al 35, y vamos a ver como dos partes, o una especie de díptico, ¿no? En donde la acción de Dios contra los pueblos paganos, representados por Edom. Recuérdense que Edom fue el pueblo que se funda a partir de Esaú, el hermano de Jacob, ¿sí? Y Jacob, ¿se recuerdan que Esaú y Jacob son hermanos? Son los hijos de... ¿sí? ¿Se acuerdan? Vale. Abraham, Isaac, Jacob. Pero Jacob tenía un hermano que era Esaú. Esaú era el primogénito, le vendió por el plato de lentejas, todo esto del Génesis. Bien. Entonces, Esaú, el pueblo que se forma a raíz de Esaú, la descendencia de Esaú, se le llama Edom. Y él se contrapone a la bendición como fuente de renovación y de vida para Israel. Entonces nos presenta lo que sería el pueblo pagano y el pueblo de Israel. Edom es el pueblo que se conforma por los descendientes de Esaú, ¿sí? Y entonces también aquí tiene una literatura apocalíptica que la vamos a ver con más detenimiento cuando veamos Daniel, ¿sí? El gran Apocalipsis, el pequeño Apocalipsis lo vamos a ver con mayor detenimiento en Daniel. Y luego, por último, está el apéndice histórico, ¿sí? Que va del capítulo 36 al 39. El material histórico que se nos presenta aquí va a tener un claro paralelo con la segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. ¿Sí? Vamos a ver cómo los eventos históricos que se narran en 2 Reyes 18 y 19 son los que están presentes en este apéndice histórico, ¿sí? O sea, vamos a ver correspondencias históricas, que está bueno, significa que están narrando lo mismo, debería haber correspondencia. ¿Cuál es el interés de poner este apéndice histórico en este momento? Parece que el redactor final tuvo la intención de establecer un puente con el segundo Isaías, ¿no? Un poco haciendo un resumen histórico para conectar con lo que vendría con el segundo Isaías a partir del capítulo 40 al 55. Trasladando un poco la situación que se presentaba en ese momento de Israel y Samaria, de Israel y Asiria, que era el imperio dominante, a la de Israel y Babilonia. Entonces como que hace un resumen de, bueno, todo esto es lo que ha pasado históricamente para llegar a Babilonia, para arrancar con la narración de Babilonia en el segundo Isaías. ¿Bien? Entonces estas son las 6 secciones que vamos a ir viendo con más detenimiento ahora, y vamos a ir desglosando un poco la riqueza teológica que se nos presenta aquí, ¿sí? Entonces,
Lo siguiente que vamos a ver es del capítulo 1 al 6, porque hay una riqueza enorme. Perdón, no, el capítulo 1 al 6, no, sino la riqueza de estas secciones, no meternos en la riqueza teológica. Entonces, primera visión de Isaías, capítulo 1 al capítulo 2. Perdón, capítulo 1. Es la primera visión que tiene Isaías, que ya la nombramos arriba, ¿sí? Las visiones que empieza a tener Isaías. Y esta visión es como un resumen de la predicación moral y religiosa del profeta, ¿sí? La vamos a ir viendo detenidamente. Isaías primero comienza recriminando duramente la ingratitud del pueblo hacia Dios, hacia los beneficios que Dios le había hecho. Entonces vamos a empezar a leer. Fíjense que el capítulo 1, versículo 1, arranca presentando la visión. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Amós no el profeta Amós, ojo. No nos confundamos. Acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, rey de Judá. Gracias a ese inicio, sabemos en qué periodo histórico se maneja Isaías, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice el mensaje de la profecía? ¿No? Arranca hablando de esta ingratitud. Oíd cielos, escuchad tierra, que habla el Señor. Y ahí arranca diciendo lo que Dios está diciendo. Hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Y aquí una dura recriminación. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Durísimo, lo está comparando con un burro. O sea, un asno reconoce a su dueño. Israel no reconoce. No me reconoce a mí, o sea, hace esa durísima comparación. ¿Sí? Mi pueblo no comprende. De hecho, de nuevo, esta terminología no comprende, que fue la misma terminología que utilizó Oseas. No conoce, no comprende, no termina de entender, ¿no? Y fíjense que los profetas son súper actuales. Súper actuales. Esto lo podemos ver con una actualidad impresionante, como se ve ahora, ¿no? Más adelante nos habla Isaías, se dirige en contra del culto superficial, carente de una voluntad decidida de cumplir los preceptos divinos. Es decir, Israel, que simplemente celebra con la boca, habla de Dios, pero no vive en el corazón los preceptos divinos. De nuevo, esto muy actual, ¿verdad? Entonces lo podemos ver en el versículo 10, ¿sí? Versículo 10 al 17, que dice así: Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Interesante, porque ninguno de ellos era príncipe de Sodoma y Gomorra. Lo que les está diciendo es como si yo ahorita dijera, oigan la palabra de Dios, príncipes del infierno, ¿no? Tal cual. Príncipes de Las Vegas, hecho desastre, los peores momentos. No estoy diciendo que ir a Las Vegas está mal, pero digo como... O no, príncipes del infierno, de los prostíbulos, ¿no? Le está diciendo esto. Imagínense que un sacerdote en plena misa diga, oigan, hijos del mal, ¿no? Tal cual. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios, ¿no? Lo traduzco. ¿Qué me importa las cantidad de veces que vas a misa? ¿Qué me importa la cantidad de veces que te confiesas? Estoy harto de holocaustos. Es que esto es durísimo, ¿eh? Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Es como si Dios dijera hoy, estoy harto de sus cantos, estoy harto de sus misas, estoy harto de sus confesiones. No me agradan. Tal cual, ¿eh? Esto es lo que le está diciendo. Nosotros, porque no estamos entendiendo que ellos, esa era su misa, ¿sí? Cuando vienes a visitarme... Sí. Te interrumpo, yo y Mari eso fue la parte del sermón, ¿te acuerdas? Hoy fue, que decía que como así... Que se lavaban las manos en la época de los fariseos. Igual. No se van a lavar
fuera, pero ¿y por dentro qué tenía? Tal Entonces, cual. como decía el padre, Y es parecido está con adentro, porque tiene... Tal cual. Laurencio tiene algo que decir. Una vez en una discusión con, ya saben, los testigos de Jehová que se meten a tu puerta y están ahí tercos, que decían que Dios, en la Biblia está que Dios dijo que estaba harto de nuestros rezos, y entonces que el rosario, que era un rezo repetitivo, que ya tenía harto a Dios nuestro Señor. Entonces, pues es el enfoque negativo que le dan pues a esta parte. Claro, es el enfoque distorsionado. Si nosotros no entendemos bien, podríamos decir, uy, los testigos de Jehová tienen razón. Dios no está diciendo que en realidad esté harto de los rezos. Lo que está harto es del rezo vacío, del rezo carente de transformación, de conversión, ¿no? Había un señor que fue una vez a una misa y vio que hasta adelante estaba un mendigo que apestaba, que nadie se le quiso sentar a su alrededor porque olía fatal y demás, y él todo el rato estaba con culpa de cómo no se estaba acercando este hombre, cómo no se acercaba. Y en el momento de la paz, dice, yo me tengo que acercar a este hombre y darle la paz. Nadie le da la paz, le daba asco y como que la gente así, ¿no? Y él se acerca y a raíz de ahí dice que tuvo una conversión tremenda. Él ahorita se dedica a la gente de la calle, ¿no? Pero esto voy, como que más allá, ¿no? del mendigo. Estamos hablando de mi hermana, la vecina que me cae gorda, ¿no? Estamos hablando de mi hermana en mi casa, ¿no? O sea, que me es pesada, ¿sí? Y que Dios no nos está pidiendo que no nos sea pesada, sino que ¿qué hacemos con eso? ¿No? Dios no me está diciendo que yo dejo de sentir lo que siento. Quizás vamos a sentir que es una pesada, y quizás objetivamente es una pesada. Pero más allá de eso, ¿yo qué hago con esa situación? ¿No? Y sigas para que vean la dureza de Isaías. Ves que les dije que era bien cortante Isaías, ¿no? Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de vuestras manos para que vengáis a pisar mis atrios? No me traigáis más inútiles ofrendas. Son para mí como incienso execrable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas. No soporto iniquidad y solemne asamblea. Vuestros novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto. Cuando extienden las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. ¿No? Y aquí les dice, dejen de hacer el mal. Eso es lo que está pidiendo. No está pidiendo que dejen de rezar, sino que si están rezando, lo hagan también obrando el bien. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces, dice, ¿no? Ahí sí, vengan y discutiremos. Porque aunque sus pecados sean como escarlata es rojo, ¿no? Como sangre, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si saben obedecer, comerán del fruto de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Una buena bofetada, ¿no? Entonces, aún así vemos que Isaías habla con mucha dureza sobre este culto superficial, este culto que está carente de la voluntad interior de cumplir los preceptos divinos todos, de hacer el bien, de amar, de actuar ese rito, ¿no? Pero aún así sigue existiendo la posibilidad de la conversión. Aunque sus pecados sean rojos como escarlata, los purificaré, los limpiaré, ¿no? Siempre, fíjense que siempre se abre a la posibilidad de la conversión. Siempre se abre a la posibilidad de la salvación. Siempre se abre a la posibilidad de un mundo nuevo. Nunca dice, bueno, ya, apaga y vámonos, ustedes son todos una cuerda de inútiles, ¿no? Pero sí es claro. ¿Sí? Bien, la segunda parte es todo el tema del capítulo 2, todo el tema de la gloria de Sion y la paz universal. ¿Sí? Probablemente este texto se escribe en un periodo del postexilio, a pesar de que es de esta época, probablemente se escribe luego. Y
aparece casi con una formulación idéntica de Miqueas. ¿Se acuerdan de Miqueas? Vamos un momento a Miqueas 4, 1, 5. A mí me ayuda mucho ir de uno al otro, ¿no? Para que vean que siempre hay correspondencia. Esto es como un libro de estos mágicos, ¿no? Que un capítulo te lleva al otro, ¿no? Y que no se puede leer de manera como lineal, ¿no? Se tiene que leer en todo su conjunto. Si nos vamos a Miqueas 4, ¿se acuerdan de la paz universal? En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén, ¿no? Está hablando que de Jerusalén va a salir la paz, que vendrán momentos de paz. Y aquí, en Isaías, capítulo 2, del 2 al 4, fíjense: en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Parece el mismo texto. Parece prácticamente el mismo texto. Caminarán pueblos numerosos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. ¿No? Parece lo mismo. Es prácticamente igual. Entonces fíjense que la amplitud del horizonte que habla es ilimitada. No está hablando de ahora, de ese momento, sino que vendrán momentos en donde esto será una paz universal, no solo para Israel. Ahora anuncia en los últimos días. Afluirán todas las naciones en peregrinaje al monte del Señor, a Jerusalén, a recibir las enseñanzas de Dios, reconociendo a Yahvé como el único Señor. Y es ahí cuando la paz se instaurará entre las gentes. Y fíjense esto que dice, ¿no? En el versículo 4, hacia el final. Aquí. De las espadas forjarán arados, ¿no? En vez de atacar, ¿qué hacen los arados? Son quillas que abren la tierra para sembrar. Entonces, en vez de matar, se sembrará, es decir, habrá vida. De las espadas forjarán arados, ¿no? Ya no habrá matanza, habrá vida. De las lanzas podaderas, de nuevo, de un instrumento de matanza se convierte en un instrumento para sembrar, para dar vida. Se está hablando de este cambio de paz, donde ya no habrá muerte sino vida. Y está la vida eterna, ¿no? Donde ya no hay muerte, ¿sí? Bien. Y luego viene uno de los capítulos más importantes de Isaías a nivel de literatura, ¿sí? Hay una joya literaria que es el Cántico de la Viña, que es capítulo 5 del versículo 1 al 7. Este cántico, primero, es una joya literaria y aparte contiene gran significado simbólico y pedagógico. Y nos presenta esta imagen del labrador, de la viña, que luego va a ser tan usado en otros profetas. ¿Y quién más usa la alegoría de la viña? La vid, los sarmientos. Jesús utiliza muchísimo la alegoría de la viña. Hoy, Dios quiera, o a partir de hoy, cada vez que lean en el Evangelio pasajes de la viña, de la vid, de los sarmientos, lo entenderán con muchísima más profundidad. Jesús les estaba hablando a un pueblo que entendía la alegoría de la viña y que era muy potente, ¿no? Vamos a leerlo y luego se los explico, ¿sí? Capítulo 5, versículo del 1 al 7. Alguien que me lo lea, por favor. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La clavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer?
ya mi viña, que no se le haya hecho yo, que no se lo haya hecho yo. Yo esperaba que diese uvas, porque ha dado agraces. Ahora pues voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña: quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. ¿Hasta cuál voy? ¿Hasta el 7? Hasta el 7. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, la viña de Yahvé, Sebaot, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plato exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. Perfecto. ¿Qué nos pasa? Aquí hay unas imágenes de un labrador que está afanado en su trabajo para la obtención de uvas buenas, ¿no? Él trabaja, mueve la tierra, está ahí trabajando, y resulta que estaba esperando uvas buenas y cómo se desencanta al final por la falta de calidad de estas uvas. Los agrazones son frutas que son uvas que se sacan antes de que estén maduras y saben amargas, muy feo, ¿sí? El lenguaje, ¿sí?, se encuentra al servicio, es una alegoría para mostrar las relaciones entre la fidelidad de Dios y la ingratitud de la nación. El amigo, con el que empieza en el versículo 1, voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. El amigo es Dios, porque el profeta está hablando de su amigo, y su amigo es Dios, ¿sí? Este Dios, cuyo amor por la viña es Israel, lo sabemos al final, queda de manifiesto en el esmerado cuidado por su viña, que es el pueblo de Israel. Por ella hizo lo indecible. Y en el versículo 7, el autor vuelve a tomar la palabra, y después de no saber qué significa todo esto, porque está hablando con toda una alegoría, en el versículo 7 descubre de pronto el significado del mensaje, ¿sí? La viña del Señor es la casa de Israel, ¿no? Ahí ya descubre cuál era el significado. Los habitantes de Jerusalén, llamados a juzgar sobre el porqué de la improductividad de la viña, ¿no? Ellos tienen que juzgar por qué fue que esta viña no produjo nada, se descubren a sí mismos condenados. Y hay un movimiento continuo en la Escritura desde el hacer de Dios, dice 7 veces, ¿no? Todo lo que, ¿qué significa el número 7 en la Escritura? La plenitud. Claro, un número completo, como que lo hizo todo. O sea, 7 veces dice, y entonces hizo, movió, hizo. Y el no hacer de la viña. Dios, que espera el fruto de la viña, siente una profunda desilusión al final de su trabajo. La imagen de la viña ya la encontramos en Amós. Vámonos a Amós 9:13. Quien lo tenga me lo lee, por favor. ¿Alguien lo tiene? Amós 9:13. Y otra persona que me busque, Oseas 10:1. ¿Quién lo tiene? Estamos lentos con el uso de la Biblia, ¿eh? A ver.
Amos 9:13, Oseas 10:1. Bueno, si no se lo anotan y lo leen después. Oseas 9:1 lo tengo ya. A ver, no, Oseas 10:1. Oseas 10:1. ¿Lo leo? Sí. Israel era vid frondosa, acumulaba frutos. Cuanto más frutos producía, más multiplicaba los altares. Cuanto mejor era su tierra, mejores estelas construía. Todo. No, hasta ahí. De nuevo, se usa esta alegoría, ¿no? Como de la viña. Para entender, dio muchos frutos y con esto se iba haciendo su propio nombre, ¿no? Se creyó muy importante. Israel. ¿Alguien encontró a Amós? Y si no, seguimos. Bueno. Si se acuerdan de la parábola de los viñadores homicidas, ¿se acuerdan? Vámonos a Mateo 21:33. Dice, escuchen otra parábola, esto lo dice Jesús. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre. ¿No? Está hablando de la viña. Fíjense, está hablando de la viña de Isaías. Es la misma viña. Habla del lagar, ¿no? Y todo. La arrendó unos labradores y se marchó lejos. Los labradores de esa viña eran los sacerdotes, los líderes de ese pueblo. Llegado el tiempo de sus frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. ¿Quiénes son los trabajadores de la viña? Los profetas. Manda a los profetas para decirle, págueme, ¿no? ¿Y qué hacen con estos trabajadores? ¿Qué hacen cuando dicen, bueno, págueme el fruto? Los matan. Y manda a otro y lo mata. Y manda a otro y lo mata. ¿Hasta que manda a quién? A su hijo. A su hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Lo matan. ¿No? Pero ahora, esta parábola se entiende mucho mejor si metemos las raíces en Isaías. Y lo mismo nos va a pasar con la vid y el sarmiento de Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien no permanece en mí no da fruto, quien permanece en mí da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. ¿No? Y en Juan 2 también nos habla de la viña, ¿no? ¿Cuándo? Con la multiplicación del vino, de la boda de Caná. La viña es donde se producen las uvas. ¿Y qué más se produce con las uvas? ¿Y qué es el vino para nosotros? La sangre de Cristo. La nueva alianza, ¿no? O sea, fíjense la profundidad teológica que hay detrás de todo esto, ¿no? Que hay mucho, mucho detrás, ¿sí? Bien, entonces la alegoría y la imagen de la viña es muy enriquecedora y hay mucha profundidad en ella, ¿vale? Igual poco a poco nos seguiremos metiendo. Luego en el capítulo 6 nos habla otro momento muy importante para Isaías, que es la vocación de Isaías. Y este relato es un espectáculo y probablemente le vamos a dedicar un rato prolongado. La vocación de Isaías, ¿sí? Del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 al 13. Este relato de vocación es un reflejo de una experiencia auténtica, puesta por escrito algunos años después, probablemente, y está claramente organizada en 3 partes. ¿Sí? Vamos a leerlo y luego lo analizamos. Capítulo 6, versículo 1 al 13. Ya lo leímos la otra vez, ahora lo vamos a leer desde esta perspectiva de la experiencia que Isaías está teniendo en esta vocación, en este llamado. El año de la muerte, y esto nos ayuda, comprender el llamado de los profetas, comprender el llamado de todas las personas que fueron llamadas a lo largo de la Escritura, nos hace comprender el modo en que Dios llama. Y por lo tanto nos hace comprender el modo en que Dios me llama. A todos Dios nos llama porque todos tenemos una vocación. Todos.
la vocación universal a la santidad, que cada uno debe encarnar de un modo particular. Cada uno tiene una vocación particular. Cuando nosotros entendemos el modo en que Dios habla, el modo en que Dios llama, también empezamos a distinguir el lenguaje. Es lo que le decía, cuando ustedes ven el escrito de una persona que es muy amiga suya y no firma, solo por ver el modo dicen, esto lo escribió fulanita, o esto lo escribió fulanito, ¿no? Porque es que le distingo la forma en que habla, le distingo la forma en que escribe, ¿sí? Pues lo mismo. En la escritura, lo que nosotros aprendemos es a distinguir la voz de Dios, cómo habla Dios. Para que cuando me hable a mí, yo lo sepa escuchar. Cuando yo leo la escritura, Dios me habla. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Pero leyendo la escritura, Dios me está hablando. Yo tengo que aprender a leer, ojalá que con todos los relatos vocacionales y comprendiendo bien la escritura, podamos comprender el modo en que Dios habla. Para volvernos seres realmente unidos a Dios, dóciles a Él. ¿No? Los santos eran personas que distinguían perfectamente la voz de Dios. No porque la escuchaban, no porque ese santo Dios le hablara así como yo les estoy hablando a ustedes. No. Pero sabían distinguir claramente. ¿No? Es como las personas, permítase la comparación, yo tengo una familia conocida que tiene un hijo con parálisis cerebral. Esta persona no habla, pero ellos se comunican de maravilla. Ellos saben cuándo su hija necesita el baño, cuándo está triste, y yo que no la conozco la veo y para mí no cambió nada. Tiene la misma cara, no es que está llorando, no es que se comunica, no. Pero ellos entienden, porque la conocen. Saben qué es esto, qué cara está sonriendo cuando literalmente no está moviendo nada de su cara a mi forma de verla. Ahí está sonriendo. ¿Y dónde está sonriendo? Eso es lo que le pasa a la gente espiritual, ¿no? Dios me habló. ¿Y cómo te habla? No tengo ni idea. Bueno, y lo conozco. Tenemos un vínculo. Estudié sus movimientos, ¿no? Entonces, uno va ganando docilidad, frescura, como le entiendes, esto viene de Dios, ¿no? Es como el discernimiento, esto viene del buen espíritu, esto no viene del buen espíritu, aunque sean dos cosas buenas. Esto no es para mí, no es bueno, porque el demonio a una persona que ya está encaminada por la vida espiritual no la va a tentar con algo malo, evidentemente malo, ¿no? Lo típico. La tentación típica de una señora puede ser, y voy a misa diaria, o estoy con mi familia para darle desayuno y acompañarlos. Son dos cosas buenas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me dedico a mi familia? ¿O el sacerdote, el párroco me está pidiendo ayuda para ir a limpiar la parroquia? ¿Qué hago? Y se requiere discernimiento, porque no es siempre ir a la parroquia, ni es siempre quedarse en casa. No es siempre. No es matemática. Bueno, de estos llamados, la idea es que aprendamos a distinguir la forma en que Dios habla, para entender cuando me habla a mí. ¿Sí? No, ay, qué lindo, nos quedamos en la historia. Ay, qué lindo que le habló Isaías, qué bien, qué bonito. No, si quieres te la narro, yo te explico perfectamente cómo fue la historia. No. Que aprendamos a escuchar a Dios. Esa sería la finalidad de esto, o por lo menos mi finalidad. No tengo ningún interés que ustedes sean unos eruditos en la Biblia, ninguna, si yo tampoco lo soy. Pero sí, ojalá personas que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y seamos capaces de escuchar su voz, no solo en momentos puntuales, sino que toda nuestra vida sea dirigida por Él, ¿no? Bueno, vamos a leer. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llena está la tierra de su gloria. ¿Sí? Espérame un segundo porque creo que se me va a acabar la batería en cuestión de 2 minutos.
Bueno, no parece que aguanta. En tanto movimiento dejé mi cargador en el colegio, así que pronto se me va a morir, pero me conecto el celular si no. Bueno. Bien, temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, con un trocito de carbón prendido, ¿no? Que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca, fuego que purifica, la aplicó a mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame. Él me dijo, ve y di a esta gente, por más que escuchéis, no entenderéis, por más que miréis, no comprenderéis. Embota el corazón de esta gente, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Esto lo vamos a entender luego porque es como Dios no quiere que se acerque la gente, o sea, embota su corazón. Le está diciendo al profeta que su corazón se cierre, que no se convierta. Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Me respondió, hasta que las ciudades queden devastadas y despobladas, las casas sin gente, los campos yermos. Porque el Señor alejará a los hombres y crecerá el abandono en el país. Y si aún quedara una 10ª parte, también sería exterminada, como una encina o un roble, que al talarlos solo dejan un tocón. Ese tocón será semilla santa. Bueno, esto está como complicadísimo. Vamos a meternos a entender qué es lo que está diciendo, ¿sí? Este relato vocacional empieza hablando de ver, ¿sí? Pero como una inclusión perfecta. Vi al Señor, mis ojos han visto al Rey, al Señor del universo, ¿sí? Él traduce esta experiencia él tiene una experiencia de la trascendencia de Dios. Y le llama a este Dios santo, pero no solo una vez, sino 3 veces. Esta repetición de santo, 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 para que sepan, porque la decimos todos los domingos y todos los días que vamos a misa, cuando uno lo dice 3 veces, en el Antiguo Testamento lo que significaba era un valor superlativo absoluto, ¿no? Como es Él santo. Más santo que Él no hay. Indica exclusividad e intensidad. El único santo, el santo por antonomasia, es Él, punto. Entonces, qué lindo sería cantar santo, santo, santo. ¿Qué significa? Que ese santo vaya increciendo, ¿no? O sea, es Él santo, no hay nadie más que Él, ¿sí? La santidad, santo, es una característica de la naturaleza divina, que marca una diferencia con cualquier otra realidad. Es la trascendencia de Dios. Y esa santidad es fascinante, pero también terrible a la vez. Es atrayente y ardiente, es admirable y capaz de infundir terror, ¿no? Es algo tan grande, tan admirable, que a la vez nos da miedo, porque nos asombra tanto, ¿no? Es como esa mezcla de tristeza y alegría cuando algo nos conmueve profundamente, ¿no? Ayer una chica, después de la misión, dio su testimonio, una niña de 16 años que se le murió su mamá hace 1 año y medio. Y hablaba de Dios de una manera que todos lloramos. Esas lágrimas no eran de tristeza, era como una mezcla, ¿no? Era de conmoción. Bueno, esto es lo que sucede a Isaías cuando ve a Dios. Es fascinante y terrible, es atrayente y ardiente, es como, no sabe qué sentir, ¿no? Es admirable y le infunde terror. Esa es la gloria de Dios. Su presencia es deslumbrante.
le está irradiando la majestad divina. Y por esto, la distancia que implica la santidad de Dios se transforma en cercanía. Porque es tan bella que nos atrae. Y algo que era inaccesible se hace comunicación. Y ante este deslumbramiento, el profeta se siente perdido, se siente chiquitito. Y iluminado por Dios, descubre no solo que él ha pecado, sino que es pecador. ¿Y qué es lo que le pasa a Pedro cuando Jesús hace un milagro? El primer milagro de Jesús que Pedro ve, que es la pesca milagrosa. ¿Qué hace Pedro? Apártate de mí, que soy un pecador. ¿Y qué tiene eso que ver con todo lo que está pasando, no? Porque dice, sí, Pedro como que sacó las cosas de contexto. ¿Qué tiene eso que ver con que tú eres un pecador, no? Ante la grandeza de Dios, es como cuando hay demasiada luz, se me ilumina más a fondo mi miseria. Puedo yo ver la distancia. Ante la cruz, por ejemplo, cuando Jesús dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, no era que vamos, sí, ellos estaban drogados, no sabían que estaban crucificando a un hombre inocente. Claro que sabían, pero no sabían a fondo. A fondo no sabían. Aquí lo que le pasa a Isaías es que se da cuenta a fondo de quién es. Cuando vemos a Dios, nos damos cuenta de quiénes somos. Y siempre me ha encantado definir la vocación como la abundancia de la misericordia en la miseria. La abundancia de la misericordia. Cuando Dios actúa, ¿no?, en nosotros y a través de nosotros, y nosotros nos damos cuenta que Dios actúa y hace milagros a través de nosotros, no hay otra explicación que la abundancia de su misericordia en mi miseria. No hay otra, porque uno se conoce y uno sabe que sí, muy lindo todo lo que hiciste, pero tú sabes que le respondes mal, que eres un criticón, que eres juzgador, que eres... Uno sabe, ¿no? Yo le digo siempre a los chicos así, tú muy bien, que llegaste a la misión encendido, la gente del pueblo te abre los brazos, misionero, y uno se siente como una hormiga aplastada. ¿Por qué? Porque tú sabes que llegas el lunes a tu casa y le vas a responder mal a tu mamá. Tú sabes tu miseria. Y entonces ves la abundancia de Dios. Eso es lo que le pasa a Isaías acá. Y entonces en la segunda parte del relato vocacional expresa la transformación que Isaías vive. ¿Ante qué? Ante la purificación que Dios realiza. Viene el ser de fuego, que es un ángel, y le coloca un carbón encendido, un ascua en su boca. ¿Pero esto qué significa? Y es la purificación. Es Dios que a veces nos tiene que purificar a través de un dolor, de algo que nos cuesta, de una cruz, de una enfermedad, de lo que sea. ¿Para qué? Para transformarnos. Siempre les pongo la imagen de la plata. La plata hay que purificarla al fuego. Y el platero la tiene que estar sacando constantemente a ver si ya está lista. ¿Y cuándo está lista? Cuando en la plata se refleja la imagen de él que la está purificando. Hasta que nuestra alma no refleje la presencia de Dios y a Dios mismo, y nos seguirá tocando purificación. Y eso en el fondo es el purgatorio. Es porque aquí en vida, y Dios, no terminamos de purificarnos. Pero la purificación no siempre es a través de algo, no sé cómo decirlo, como trágico, ¿sí? Porque hay gente que vive tragedias y las vive como purificación y no las vive como una tragedia, ¿sí? Las vive como una purificación. Y ahí ves la diferencia entre una persona que transita un momento de dolor con mucha paz y la gente que se desespera, ¿sí? El descubrimiento del propio pecado comienza en el encuentro con Dios. El descubrimiento del propio pecado es fruto de la iniciativa divina. Es Dios quien nos quiere revelar nuestro propio pecado.
cuándo y cómo Él quiere. Por muy paradójico que nos pueda resultar, la revelación de nuestro propio pecado es una gracia. San Ignacio de Loyola, cuando nos da la predicación sobre la cruz, precisamente nos dice esto: pídanle a Dios la gracia de verse pecadores, de reconocer su pecado. Y es una gracia. Los abismos que hay de oscuridad de nuestra propia rebelión interior solo pueden ser vistos con la luz de Dios. Y sin que nos cause desesperación o angustia. La suave voz de Dios diciéndonos: tú eres pecador, es la que nos ayuda a conocernos realmente quiénes somos. Sí. Conocer nuestra ¿Quiénes somos? Me iban a preguntar algo. Sí, que lo vuelvas a repetir, por favor. Sí. Que nos puede parecer paradójico, pero solo Dios nos va a revelar nuestro propio pecado, y esto es una gracia. ¿Por qué? Porque nos reconocemos solo delante de Él, y con su luz podemos reconocer las profundidades de nuestra oscuridad interior, de nuestro trigo y nuestra cizaña, y no vivirlas como desesperación, como la vivió Lutero. Lutero desesperó al verse pecador y al ver que no cambiaba, pero reconocer el propio pecado y ser consciente de merecer la muerte equivale a abrir una puerta hacia la salvación, porque nos coloca en el lugar de pedir la salvación de Dios. El hombre se coloca en el camino de la verdad ante Dios. No tiene miedo al pecado, lo que tiene miedo es a no confesar sinceramente su pecado. Se reconoce pecador. Fíjense que todos los santos lo que decían era eso: yo soy un pecador. Fíjense, pero sistemático, yo soy un pobre pecador. Todos los grandes santos, todos. Lo que tenemos que tener miedo no es al pecado, sino a no reconocer que somos pequeños. Recuérdense que Jesús, ¿qué decía? Yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Cuando el pecado de los fariseos, ¿cuál era? ¿Cuál era el pecado de los fariseos? ¿Se acuerdan? El fariseo y el publicano, el fariseo diciendo: gracias, Señor, porque yo pago el diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago esto. Pobre aquel publicano que es un pecador que no puede levantar ni los ojos. ¿Por qué salió? La soberbia. El ego y sentirse más. La incapacidad de ver su propio pecado. En el fondo era la incapacidad de ver su propio pecado, su necesidad de Dios. Él era autosuficiente. Él podía salvarse a sí mismo con sus buenas obras. En cambio, cuando el hombre reconoce su pecado, su mirada coincide con la mirada de Dios, juzga al modo de Dios. ¿Qué pasa? Se ha convertido en alguien más como Dios, porque ha recibido la gracia de penetrar más a fondo en el secreto del misterio de Dios. Todavía me Hay oyen. una pregunta. Sí. Pues una pregunta, a ver, ¿te acuerdas cuando te comenté si el año pasado se murió mi hermana? ¿Te acuerdas? Sí. Y ella, yo pienso que ella sabía que tenía cáncer, pero se tragó, digámoslo eso, porque pues en una semana nadie se lleva así en un cáncer. Eso es parte, como decir, la tragedia, digámoslo así, y que ella lo aceptó y se fue. Sí, se fue en mucha paz. Eso sí, no lo dudo. ¿Sería eso? Podría ser, o sea, yo no estoy dentro de tu hermana, pero probablemente ella, en esa vivencia íntima de lo que ella estaba transitando, y no sabemos lo que pasó ahí, es donde queda el misterio de la persona con Dios. No hay tanto que se juegue internamente que no somos capaces nosotros de saber qué fue lo que pasó, ¿no? En su interior con Dios. Como decíamos con mi hermana Cata, cuando estemos en el cielo le vamos a decir: ole, ¿usted por qué no contó? Claro. Y quizás ella no necesitaba vivir en esa intimidad. No hay que verlo como trágico porque ya ella descansó. Pero sí le vamos a decir: Claro. ¿usted por qué no contó? Claro.
no lo Sí, soltó. sí, quizás ella necesitaba purificarse internamente en ese silencio, en esa ponerse delante de Dios, ¿no? En esa soledad originaria que todos tenemos, ¿no? Exactamente. Y Porque estamos solo yo delante lo de tomo Dios. así. Sí, yo lo tomo así porque pues, el único órgano que no tenía cáncer era el páncreas. Y, o sea, Claro, pero sí. cómo fue esa invasión tan rápida, ¿no? Eso es lo que decimos. O sea, en una semana no te pueden decir porque médicamente no. Entonces, realmente, como digo, la admiro. Pues, ¿sí o no? Pues sí. Se tragó solita, pero bueno, Dios le dio la fortaleza. Gracias a mi madre. Era eso. Pues eso es parte como de tragedia que tú me decías. Claro, claro. Entonces, esta transformación de Isaías también se nos va a revelar en la forma en que se narra esto, ¿no? Empieza con esta exclamación: ¡ay de mí, estoy perdido, hombre de labios impuros!, ¿no? Y luego vienen los serafines, que prácticamente es como un sacramento, ¿no? Y le colocan esto, es como que lo limpian de su pecado, ¿no? Y le dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa está perdonada y tu pecado expiado. Ya estás. Este vocabulario usado de expiar, que está relacionado con el Yom Kippur, Kippur es expiar, indica una situación comprometida a la que se ha dado un giro. ¿Sí? Como ya tú estás en otra condición de vida. Y se rompe esa barrera que había con Dios. Porque la barrera era entre el pecado y la santidad de Dios. Y entonces ahí experimenta Isaías una dimensión de la santidad divina. ¿No? Este amor que está oculto bajo el temor. Recuerden que el temor es porque te da miedo perder un amor, un bien. ¿No? Porque hay veces que somos celosos. El celo esconde un temor de perder el amor, de perder un bien. ¿No? Quizás mal canalizado, lo que quieran, pero en el fondo es eso, y es importante como conectar con eso para poder entrar en diálogo con las personas que sufren de esto, ¿no? Al destruir lo que se opone a la santidad divina, pues precisamente la santidad divina se convierte en la gran fuerza que comunica la vida, ¿no? Isaías experimenta en su alma que Dios lo ha invadido. Y en el mismo gesto que parece que lo va a aniquilar, lo va a destruir, no con esta purificación, en el mismo gesto que parece que y lo está quemando, en realidad hace pasar por sus venas la corriente de vida. Curioso, porque aquí está ya presente la teología de la cruz. Cómo la cruz parece que ser algo que es por donde vamos a morir, ¿no? Una purificación durísima, algo durísimo, una enfermedad durísima, una separación durísima, que Dios termina transformando para que nosotros experimentemos la vida. Bien, bueno, no vamos a alcanzar a acabar, así que me voy a quedar acá para no seguir alargando, porque esto tiene mucha riqueza. Todo este tema de cómo fue el perdón de Dios para Isaías. Me voy a quedar acá y ahora preguntas. A ver si ¿Cómo fue que dijiste? Sí. Dios termina transformando para terminar la vida. ¿Cómo es? No, en lo que el instrumento que aparentemente él usó para aniquilar su vida, como es un trozo de fuego que le está quemando los labios, termina siendo el instrumento que le da vida, lo hace transformarse de vida, lo purifica, lo cambia, ¿no? Entonces aquellos momentos que para nosotros nos parecen de muerte, ¿no? Aquellos momentos donde sentimos que nos vamos a morir por el dolor que experimentamos, por la purificación que experimentamos, o por el desarraigo, ¿no? que experimentamos, precisamente luego termina siendo fuente de vida, de conversión, de salvación, si lo vivimos con Dios. Yo les digo, de los peores momentos así, han sido los desprendimientos que yo he tenido que hacer, ¿no? Que siento que me arrancan la piel, y han sido los momentos de luego de mayor fruto, ¿no? Y de mayor intimidad con Dios, ¿no? Y eso pasa si nos permitimos vivirlo con Dios, ¿no? Si nos permitimos atravesarlo con Él, ¿no?
Pero bueno. Pero ¿cómo digo eso entonces ahora? Dios termina transformando. Y bueno, como lo entendiste. Lo importante no son las palabras, sino que lo entiendas. ¿Qué entendiste? Dime qué entendiste. Lo que quería escribirlo era como me lo dijiste. No, dime qué entendiste. Bueno, lo que entendí fue que los momentos de cuando uno se siente perdido y todo, son los momentos que nos ayudan a transformarnos para ver el amor de Dios. Claro, pero ¿por qué? ¿Dios qué hace? Dios a veces en esos actos, o sea, es como el misterio de la cruz, de Cristo, ¿no? O sea, es la muerte, pero que la muerte termina dando vida. Y lo podemos ver, no sé, perfectamente en una semilla. La semilla tiene que morir para dar vida. No es evidente. Pues, pero para nosotros no es tan evidente porque no ves ninguna florecita saliendo cuando estamos muriendo, ¿verdad? Pero antes esas experiencias de muerte, de purificación, de dolor, precisamente Dios las utiliza para convertirnos. Pero pongo un ejemplo como que más evidente, ¿no? Cuando nosotros atravesamos una enfermedad, si la atravesamos bien, ¿qué pasa? Nos convertimos en personas más empáticas al dolor del otro, más compasivas, más amables. Sale vida de eso, ¿no? A eso voy. Sí, ese es el mensaje que quiero que se queden detrás, ¿no? Como que del sufrimiento, del dolor, de la purificación, bien vivida, sale vida. Sale humanidad. ¿Sí? Que en el fondo es vida. ¿Sí? Por eso siempre en la Biblia aparece esta comparación. ¿Eliges la muerte o eliges la vida? Y la vida incluye todo esto, ¿no? El ser más persona, el ser más amable, el ser más... todo esto es vida, esto es vida. Y esto nosotros lo experimentamos. Cuando vivimos siendo más amables, tenemos más energía, hay más vida en nosotros. Y cuando somos más resentidos, más negativos, y sentimos que nos estamos pudriendo, ¿no? Nos sentimos muerte. Por eso como que el término muerte y el término vida como que es amplio, pero incluye todo esto. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, es esto en vida, ¿no? Es todo esto. ¿Sí? Lorena. Yo recuerdo los testimonios de conversiones dentro de la cárcel, pues ahí veíamos como a través del dolor, del sufrimiento, después conocen a Dios y entonces viene un cambio, que es verdaderos cambios, o sea, una verdadera transformación. Hoy por hoy yo tengo un amigo que duró 27 años de su vida en las cárceles por adicción, por robo, por un montón de cosas debido a la adicción. Y cuando conoce a Dios, que da una vuelta a su vida, pues entonces todos estos 27 años de dolor y de pérdida, da gracias a Dios porque fue a través de eso donde encontró a Dios, ¿no? Donde encontró a Dios. Y yo recuerdo tremendamente un amigo que en paz descanse también, que entró al mundo de las drogas, de transportación de drogas, por un hijo que estaba enfermo de insuficiencia renal y necesitaba un trasplante renal y no tenía los medios. Y entonces él trabajaba en el transporte y empezó a transportar droga para conseguir el dinero para trasplante. Pues cae a la cárcel, lo agarran y cae a la cárcel. 10 años de su vida en la cárcel, durante la cárcel muere su hijo, lógicamente, y entonces todo esto, verlos a ellos, cómo te lo platican y que daban gracias a Dios por estar ahí, porque a través de ese dolor, de ese sufrimiento, conocieron a Dios y conocieron cómo la misericordia de Dios con ellos, pues. Pero entonces dices, no, pues, o sea, dar gracias a Dios porque estoy aquí cumpliendo una pena de 10 años no es fácil. Lo oyes, lo ves ahí, esa encarar a Dios a través del dolor, ¿sí? A través del dolor de la pérdida de tu propia libertad, y encarar a Dios y ver a Dios y cómo Dios te recompensa dándote la vida, ¿sí? Dándote una nueva vida, pues es maravilloso. O sea, es de veras que dice uno, hasta les cambia la cara, el rostro cambia, ¿sí? Yo recuerdo la primera misa que entré a la cárcel, entré
y en el nombre de una capilla, y había como 200 hombres ahí, entramos con una religiosa, empieza la misa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Un amén de 200 hombres a la una voz, ay Dios, hasta sentí así como que, ay, ¿qué es esto? Y entonces empieza la misa y empiezo a voltear a ver las caras. Yo dije, estos están más felices aquí adentro que yo afuera. Era sorprendente ver